Dios dice que es correcto. Vamos entonces a hablar hoy día de 3 conceptos, pero antes que eso vamos a leer. ¿Le parece? Lucas, capítulo 2, versículo 39 al 52. Y los primeros capítulos de Lucas hablan, ¿no es cierto?, de cómo llegó el Salvador al mundo, cómo llegó Jesucristo a nosotros. Y generalmente cuando recordamos capítulo 2 de Lucas, pensamos en el nacimiento de Jesús. Pero desde el versículo 30, desde el 40 en adelante, se habla de este Jesús adolescente, de esos supuestos años perdidos de los que algunos inventan cosas. Pero vamos a leer lo que la Escritura dice acerca de esto. El 39 está más bien unido a la sección anterior, pero vamos a leer desde el 39 al 52. Leo en NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Dice: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, capítulo 2, dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 41. Los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, de la cual estamos también cerquita nosotros. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Versículo 45 dice: cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? ¿Qué dice ahí Reina Valera? Usted que tiene Reina Valera, quizás el versículo 49. ¿Alguien? ¿Sí? Gracias, en los negocios de mi padre, dice Reina Valera. Sigamos con el versículo 50, dice: pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Qué interesante, porque esto está en esta estructura típica que hacen los hebreos de hacer paralelos entre los extremos. Y aquí hay un paralelo entre el último versículo y el primero que empezamos a leer, de crecer en sabiduría, en estatura, en gracia, seguir creciendo. Y en medio va, ¿no es cierto?, llegando a un punto culmine el paralelo, ¿no es cierto? Hay varias cosas interesantes, y aquí las mamás quiero que confiesen a los papás: ¿se le ha perdido alguna vez el niño? ¿Sí? Qué terrible eso. Y esa suposición nomás de que se ha perdido, porque a veces está detrás y pero el corazón da un vuelco y es terrible, ¿no es cierto? Que se te pierda alguien, y alguien tan valioso, que uno se empieza a pasar todos los rollos al tiro, ¿no es cierto? Bueno, algo así es lo que había pasado con los papás de Jesús. Y antes de juzgarlo, porque nosotros leemos y 3 días perdidos, llevaban un día de camino y no se habían dado cuenta. Seguramente tú y yo también hemos escuchado historias, sobre todo de los papás de más de un niño, de cómo en algún momento se vinieron con el grupo y uno se le quedó. Si no, viniremos ¿cómo se llama esa película? Mi pobre angelito. Allá tirado en la casa. Siempre puede pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, el punto acá sobre realmente lo que está tratando de enfocarnos el texto es mostrarnos cómo Jesús obtuvo sabiduría, ¿no es cierto? Cómo él, siendo Dios, sí, es verdad que eso se le hacía más fácil, ¿no? Pero él era hombre también, era un niño. ¿Se imagina? Yo me pongo a pensar en esta idea de lo que significa para el único hombre perfecto que ha pisado la tierra después de Adán, lo que significa haber crecido sujeto a padres que no tienen esa misma característica que él, ¿no? Haber sido sujeto a autoridades, a todo eso. Qué difícil, ¿no? Y bueno, la palabra en hebreo nos dice que él aprendió obediencia, que él, el Señor, aprendió y vivió como hombre,
literalmente, vivió como cada uno de nosotros. No por eso dice Hebreos que nosotros tenemos que mirarlo a Él y podemos ver un sumo sacerdote perfecto, que fue tentado en todo, pero no pecó, sin pecar, ¿no es cierto? Y por eso podemos ver a Jesucristo como un ejemplo perfecto desde su niñez, desde su adolescencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se crece entonces en sabiduría? No sé si ahí los chicos me pueden ir ayudando, tenemos unas imágenes para ir respaldando. ¿Cómo se crece en sabiduría? Si yo le digo que hace esta pregunta a usted, ¿podría resumirlo en algo o tiene algún concepto en mente? La palabra de Dios, no sé si hay alguna otra idea por ahí. Relación con Dios, obediencia. Buenísimo, ¿no? Hay varios conceptos que pudiéramos mencionar y me gustaría que pudiéramos hoy día tocar 3 que están aquí en el texto. Y el primero de ellos es obedeciendo. ¿Cómo se crece en la sabiduría? Y es por medio de la obediencia, ¿no es cierto? Bueno, hay 3 bases indispensables para que la obediencia sea una respuesta agradable, natural, ¿no es cierto? La primera es que sea una instrucción basada en la justicia y en lo sensato, ¿no? Lo segundo es que haya límites, por ejemplo, consecuencias o recompensa. Y no nos movemos por la recompensa, pero sabemos cuáles son los márgenes. Si hacemos caso, y si vemos Deuteronomio 28, Dios, ¿no es cierto?, hablando a Israel, les dice, si ustedes me obedecen, les va a ir súper bien. Si ustedes no lo hacen, también hay consecuencias, ¿no es cierto? Sabemos los márgenes y las consecuencias. Y lo tercero, que seamos los que imparten la instrucción, consecuentes. Y creo que ahí se nos empieza a desarmar el asunto, porque muchas veces queremos, sobre todo que los hijos o las personas a las que instruimos, los que están alrededor de nosotros, hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos. Y ese es un problema. Me gusta esa frase que dice algo así como, lo que haces grita tan fuerte que no oigo lo que dices, porque tiene mucho sentido. Lo que haces grita tanto, habla más fuerte que lo que estás diciendo. El texto en el versículo 40 dice que el niño crecía y se fortalecía. O sea, él no solo crecía en estatura, él no solo crecía en tamaño, no crecía en mañas, como otros dicen por ahí. Él crecía en gracia, Dios estaba con él. Y la gracia de Dios es el respaldo de la obediencia de Dios, la obediencia a Dios. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros seamos obedientes. De hecho, la palabra en muchísimos lugares nos dice justamente esto. Me gustaría mencionarle algunos pasajes. Levítico 26:3, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos en obra, etcétera, etcétera. Deuteronomio 4:29, pero y esta es la advertencia, cuando ya hayan caído en el error, dice, pero si desde allí buscan al Señor su Dios, lo hallarán, si lo buscan de todo su corazón y con toda su alma. Deuteronomio 7:12, y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, o sea, no es una sola cosa, no es como que vengo a la iglesia y los escucho nomás, ¿no es cierto? Tiene que ver con atesorarlos en el corazón. El Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Capítulo 11 de Deuteronomio también, versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y así un montón de versículos a lo largo de toda la Biblia, respaldando que si usted y yo somos obedientes a lo que Dios dice, ¿qué va a pasar? Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Y es interesante porque realmente nosotros intentamos a veces doblarle la muñeca al Señor y decir, no, pero si yo hago, porque hacemos un versículo y nos olvidamos del resto de la Biblia. La obediencia no era algo solamente que Jesús tenía que practicar. La obediencia no es algo que solo tus hijos, tus subordinados, el vecino tenemos que practicar. Yo tengo que ser obediente porque yo tengo autoridad sobre mí. Alguien siempre va a ser autoridad sobre mí. Por eso todos debemos aprender obediencia. Y por eso todos nacimos en una casa. ¿Sí? Y de eso se trata. Si me ayudas, Luchito, con la siguiente.
De eso se trata la obediencia. La obediencia se moldea en la unidad familiar, en la relación con otras personas, en entender que existe la autoridad. No como en mi casa, que parece que Lucio me dice, yo mando acá. Bueno, tiene 4 años, pero entiende el concepto, pero no le agrada para nada, ¿no es cierto? Y a veces, debo decirlo, como esposas también, yo mando acá. Y a veces tenemos ese dicho, ¿no? No, acá manda, y no está bien, no es un tema de mandar, pero estamos sujetos a autoridad, respetamos, honramos autoridad. Y el varón tampoco puede hacerse al lado y decir, bueno, sí que... No, ¿no es cierto? Hay autoridad, y el policía que está allá es autoridad, y el presidente es autoridad, y existen las autoridades, toda autoridad, dice Romanos 13, es puesta por Dios. Nos guste o no nos guste, nos agrade la persona o no nos agrade. ¿Y por qué está este mundo? Hablando de... Ay, Señor Jesús. No sé qué fue eso. ¿Cómo pasó? No sé. Bueno, no nos gusta esto de la autoridad, ¿ves? Bueno, aunque no nos guste la autoridad, es establecida y está allí por una buena razón. Porque adivine usted, ¿a quién le van a cobrar la responsabilidad cuando lleguemos todos al juicio del Señor? Al que es autoridad. Así que, ¿por qué usted y yo no tenemos que arrebatar autoridad que no es nuestra? Porque ahí estamos metiéndonos en un problema. Alguien ya es la autoridad. Y nosotros también tenemos autoridad delegada de parte de Dios en muchas áreas de nuestra vida y no debemos desentendernos ni abusar de esa autoridad. ¿Amén? Amén. Entonces, de nuevo, volvemos al punto de lo difícil que es caminar en el equilibrio de la cuerda floja de la voluntad de Dios. Porque por un lado, no puedo desentenderme, pero tampoco puedo abusar de ella. Bueno, Jesús dice el texto que vivía sujeto a sus padres, pero se escapó, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Pecó Jesús? Interesante eso del versículo. Pero no dice el versículo que él desobedeció, para nada. De hecho, él entendía mejor que nadie. Y aquí hay un principio también acerca de la autoridad, y es que él nunca desobedeció. El punto no es que él desobedeció a sus padres, pero él, antes que obedecer o no obedecer a alguien, estaba obedeciendo a Dios, el Padre. Y aquí hay un buen principio acerca de la autoridad, porque nosotros primero debemos entender que hay un Dios en los cielos a quien nosotros todos rendimos cuentas, y debe nuestra disposición estar siempre para obedecer al Señor. ¿Acaso, dice Jesús, no sabían que era necesario que estuviera en la casa de mi Padre o en los negocios de mi Padre? No se entendieron entre ellos, hubo ahí una diferencia de opinión quizás, o simplemente desinformación. O Jesús, yo creo que quizás sí lo habría dicho por ahí y no lo inflaron mucho. Ellos siguieron en el camino y él se quedó. Pero pese a eso, pese a una diferencia, ¿usted ha tenido diferencias en la casa? Todos los días y a cada rato. Siempre hay alguna diferencia. Bueno, la palabra dice que pese a que ellos tuvieron esta diferencia, que pareció ahí un conflicto, no se dio para conflicto. Y aquí en esto vemos que ellos son ejemplares, porque María, ¿qué es lo que hace? Le pregunta. ¿Qué nos hiciste? ¿Por qué te portaste así? ¿Y qué es una pregunta? Una pregunta da espacio a una respuesta, a que me den razones, a que razonemos. Y Jesús, aunque ellos no comprenden, dice el texto, todo lo que está pasando, Jesús responde con obediencia. Y bueno, este pasaje me parece que está aquí en la Escritura para que nosotros aprendamos cómo solucionar conflictos con sabiduría también. Amén. Porque aquí tenemos a personas que pudieran haberse enojado. ¿Qué es lo que hubiera hecho usted? No, te vas castigado, te pesco de las orejas, no sé. No, pero ¿cómo, mamá? Que nada. Lo vemos, ¿o no? Todos los días, frecuentemente en las relaciones interpersonales, sobre todo si tenemos niños más chicos. Pero aquí no hubo nada de eso. Qué interesante. Y Jesús obedece. Los trata de comprender también a los papás. Bueno, versículo dice, el 50 dice que ellos no entendieron. Pero hay algo ahí que dice el texto bíblico, que ella, María en este caso, guardaba todas esas cosas en su corazón. Lo repite
unas 3 veces en el pasaje de Lucas 2 acerca de cómo ella íntimamente es tocada por estas cosas. Esto nos habla de que María estuvo dispuesta también a aprender de su hijo. En Lucas 2:19 dice, con la llegada de los pastores y todo, que María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Cuando vino esto de Simeón, ¿no es cierto?, en el 2:34 al 35, Simeón, este hombre de Dios en el templo, y él le avisa, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y me encanta esto, bueno, y para crear oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, dice, una espada te atravesará el alma. Qué difícil, ¿no? Y Lucas 2:51, lo que leíamos, que Jesús bajó nuevamente con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué pasa cuando tienes una discusión con alguien? ¿Meditas en esas cosas? ¿Medito en esas cosas? ¿Veo en qué yo puedo estar mal en esa discusión? Porque generalmente nos defendemos, sacamos nuestros puntos de vista o simplemente imponemos esa autoridad que tenemos. Pero me encanta la manera en que María meditaba en todas las cosas y evaluaba. Y Jesús también obedecía. Y creo que en diferentes etapas de nuestra vida, si es que estás bajo la autoridad de alguien, nuestra respuesta siempre debe ser obedecer, ¿verdad? Obviamente obedecer primero al Padre, pero también como una respuesta a obedecer a la autoridad que se nos ha sido dada. Y en el caso de que tú seas autoridad, guarda estas cosas, medita en estas cosas y evalúalas y actúa de la mejor manera, porque el Señor definitivamente nos está tratando de enseñar sabiduría. Amén. Y en la medida que nosotros somos obedientes a la autoridad del Señor en nuestra vida, podemos ser autoridades efectivas, diligentes, amorosas sobre otras personas. Avanzamos. Bueno, Jesús también fue obediente como ser humano en todos los aspectos de su vida. Y Él fue obediente sin necesidad de bautizarse, ir a bautizarse. Obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cuál es el límite de tu obediencia y de la mía? Hasta que me conviene. ¿Podría ir a barrer allá afuera, hermana? Bueno, ya, porque me están viendo nomás. ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra obediencia, no? En todo ámbito. Creo que es importante cuando leemos la palabra y la palabra nos dice, y es un espejo, y nos muestra que estamos mal. ¿Somos obedientes? Que el Señor nos enseñe obediencia, que nos ayude. Y creo que lo segundo, que es lo que muestra acá el texto también, nos ayuda a ir ganando esta sabiduría y entendiendo un poco cómo podemos aplicar esta obediencia. Porque el segundo punto acá es preguntando. ¿Cómo obtenemos sabiduría? ¿Cómo se vive en sabiduría? Bueno, preguntando. Y la preguntación, no, el preguntar tiene que ver también con una actitud de humildad, ¿o no? No podemos ser preguntones arrogantes, la idea es que nos vayamos preguntando para poner en jaque al otro. Estamos preguntando porque tenemos sinceramente una duda que necesitamos responder. Se dice que hay más inteligencia en el que tiene una buena pregunta que en el que ya aprendió una buena respuesta, ¿o no? Sí, porque el que está pensando, el que realmente quiere entender algo y darle vuelta al asunto, comprender y aplicar eso, se hace preguntas al respecto. Y es interesante lo que dice el texto, dice que después de 3 días lo encontraron en el templo, a Jesús, sentado, dice versículo 46, en medio de los maestros. No sé si dimensionamos lo que eso significa, ¿no es cierto? Los maestros. Un niño de 12 años, un adolescente. ¿De dónde sacó Jesús argumentos, palabras para estar allí en ese pie? Bueno, lo que veíamos recién, obedeciendo. ¿Por qué? Porque también vivió en una familia que hablaba de la Biblia, que lo incentivó a aprender la Biblia. La Biblia no se aprende así como por osmosis, la toco y No, la Biblia no debe ser estudiada, debe ser leída. Y eso pasa en la casa, pasa en tu comedor, pasa cuando vas a acostar a los niños, pasa cuando escuchas música cristiana. Eso pasa en el día a día, en nuestra vida. Y es por eso que en base a eso los niños y la gente también a nuestro alrededor pregunta. Como el Lucio que yo les había contado el otro día, que nos preguntaba, estábamos escuchando una canción cristiana y nos pregunta el niño ahí de 4 años, y papá, ¿qué significa
¿Qué fue lo que? Honra. ¿Qué significa honra? Yo creo que ningún niño de 4 años pregunta esas cosas, pero lo escuchó. Estamos hablando de eso y podemos hablar y abrir la Biblia y mostrarle, y eso es genial porque él tiene dudas en relación a esto. ¿Qué dudas tienen tus niños? Porque en base a las dudas que ellos tienen, tú te das cuenta qué es lo que hay en su cabeza, qué es lo que están viendo, de lo que se están llenando, a lo que le estás dando libertad que ellos consuman, ¿no? Jesús hace preguntas, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Esa es una forma muy importante de adquirir sabiduría. Por eso, pregunta. No hay pregunta tonta, ¿no es cierto? Pregunta. Si ves a alguien más, uy, esta persona parece que cacha un poquito de la escritura, pregunta. Si quieres saber algo, pregunta. Pero está dispuesto también a recibir instrucción de la palabra, ¿no es cierto? Pregunta, escucha. Es una forma sabia de aprender. Todos los que oían estaban, dice el versículo 47, asombrados, ¿no es cierto?, de su entendimiento y de sus respuestas. Interesante, porque él dice que hacía preguntas, pero el texto nos dice también que él daba respuestas, porque era una conversación de ida y vuelta. ¿Cómo podemos formar el criterio en nuestros niños? Si ven televisión todo el día, si están con un celular todo el tiempo, si lo que yo más quiero es sacármelo de encima y pasarles algo, muy difícilmente ese criterio, esa conversación va a realizarse. Necesitamos esa interacción. ¿Me ayudas con la siguiente, Luchito? Y en algún punto vemos a Jesús, ¿no es cierto?, haciendo esto masivamente. ¿Pero dónde empezó? En su casa. Ahí, bueno, medio se escapó a hacer esto ahí con maestros de la ley, pero empieza en la casa. A veces queremos que los niños sean, o que la gente a nuestro alrededor haga algo que nosotros no modelamos en lo interior. Queremos nosotros mismos hacer algo, pero no lo hacemos en poca escala. Y a veces nos limitamos y decimos, es que es tan poquito, es tan chiquito, es que me aburro. Pero vayamos y hagamos a un nivel pequeño para que eso siga creciendo. Cuando preguntemos, no nos jactemos, obviamente, ¿no es cierto? Preguntar es sabio, requiere humildad y requiere también tener una actitud enseñable. ¿Eres enseñable? ¿O te crees que te las sabes todas? Y lo mejor, cuando recibes una respuesta, ¿qué haces con esa respuesta? ¡Qué bonito! Bien por ti. ¿O realmente la confronto con la Escritura y la puedo aplicar a mi vida? ¿Hago cambios? ¿O estoy igual que hace 5 años atrás? Soy la misma persona, no he avanzado nada, no sé nada más nuevo. Que la sabiduría sigue creciendo en nosotros, ¿saben? Amén. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque el otro día escuchaba un ejemplo que me encantó. Entre el conocimiento y la sabiduría, el autor decía, conocimiento es saber, y no sé si todos sabemos esto, yo me sorprendía. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. ¿Sabía usted que el tomate es una fruta? Por las características que tiene, las semillas adentro, nace de la flor. Tomate, fruta, mira tú. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es saber que no tienes que echarle tomate a la ensalada de frutas. ¿Me explico, no? Hay un lugar para el conocimiento, hay una aplicación del conocimiento y eso es sabiduría. Hacerlo práctico, vivirlo. Yo puedo saber cómo funcionan o cómo son ciertas cosas, pero si yo no las puedo bajar a la práctica en la vida, con mi familia, yo sé que no tengo que gritar, pero llego a la casa, me sacan de quicio y estoy gritándole a todo el mundo. Entonces la sabiduría es muy necesaria, es obtener el conocimiento, pero es aplicarlo de manera práctica. ¿Amén? Uy, se me fueron. ¿Hay alguien aquí? Ok, parece que necesitamos otro de esos. Para que nos despertemos un poquito. Bueno, y lo tercero, ¿cómo se obtiene sabiduría? Estamos rápido hoy día, ¿ves? Sí, vamos, tranquila. Lo tercero es buscando hacer la voluntad de Dios, buscando más comunión, buscando más conocimiento, pero sobre todo buscando más presencia de Dios en nuestra vida, buscándolo al Señor en nosotros. Haciendo una analogía del tema de la búsqueda,
María y José habían cumplido el rito, habían ido a Jerusalén, habían celebrado la Pascua, habían hecho todo, habían estado allí, ¿no es cierto? Y como ya hicieron todo, se fueron. Pero qué paradójico, porque se fueron sin Jesús. Y si hacemos una analogía de esto en nuestra vida, a veces hacemos lo mismo, venimos a la iglesia, hacemos todo y se nos olvida Jesús. Perdemos el espíritu de lo que estamos haciendo y se nos perdió Jesús. Po. ¿Se te ha perdido Jesús? ¿O tú te has perdido de Jesús en algún momento? Interesante porque había dejado a Jesús en el templo y a veces yo estoy segura que más de alguna persona, no, mejor digamos que aquí no pasa, llega y deja a Jesús en el templo y se vuelve a la casa y lo viene a encontrar el otro domingo. Dejó a Jesús en el templo y su vida es cualquier cosa menos lo que Dios espera que sea. Que nos guarde el Señor, porque no podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos dejar a Jesús en el templo botado. Tenemos que avanzar en la vida de fe, buscarle y tomarlo, ¿no? Como algo nuestro. Y esto creo que nos habla de volver. Quizás tú eres cristiano por muchos años, pero hay que volver al quebranto, hay que volver al arrepentimiento sincero. Quizás este mensaje no es para todos, quizás eres nuevo y tú dices, ay, ¿de qué se trata esto? No sé, pero probablemente tú, si llevas tiempo en la iglesia, te vas a recordar que al principio llorabas mucho más, alababas con más fervor, eras más generoso, tenías más alegría, estabas más atento, es que ahora ya me sé lo que, entonces, va a decir esto. Tenías más interés, más pasión, más lo que sea. Si este es tu caso, no dejes a Jesús en el templo. Avivemos, volvamos a los inicios, volvamos a las cosas que Dios espera, resetémonos, pero con Dios, ¿no es cierto? Tengamos hambre espiritual, tengamos nuevamente, recordemos, Jesús de hecho, alegándole también a las iglesias ahí en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, le dice, pero mira, has hecho todo perfecto, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto no significa que Jesús fue el primero de los amores de la vida, significa que Jesús es la prioridad, el primer amor de mi vida. Y eso debe ser constante, Él debe ser siempre mi prioridad, mi primer amor. Y ese lugar no lo puede tomar ningún hijo, ningún esposo, ninguna esposa, ningún trabajo, ninguna otra cosa, porque se transforman las personas, las cosas en idolatría. Volvamos. Y no dejamos a Jesús en el templo. María y José también habían perdido a Jesús. Y después de un día de camino ya se les notaba, ¿no es cierto? Se nos nota. ¿Te has dado cuenta que se le nota a alguien cuando, siguiendo esta analogía, ¿no? Se le nota a alguien cuando ya dejó a Jesús. Cuando había estado bien y de repente como que, no aparece, no viene a la iglesia. No, es que tiene muchas excusas, es que tiene muchas cosas que hacer. Hay cosas que no, es que es muy importante lo que hay que hacer. Y se nos nota en lo que decimos, se nos nota en cómo andamos, en lo que hacemos. Así que tengamos cuidado, que el Señor nos ayude, porque no debemos dejar de buscarle. Y a veces pensamos que pasa, pero se nos nota. ¿Y sabe qué pasa con el resto? Nos preocupamos, pero no solo nos preocupamos. Lo que tú no haces en Dios nos resta todo, a todos, porque somos cuerpo. Y cuando tú llegas aquí y hay que, cuando llego yo y hay que echarme carbón para que empiece y como que ya recién en la cuarta canción estoy yo, bueno, Señor. Como en la última canción estoy recién agarrando vuelo y me voy y ya, y parece que eso fue la carga de la semana, pero yo no busco y yo no tengo, y se me nota porque ando débil, porque ando preocupada de otras cosas, porque ando enojada, frustrada. No sé, en otra sintonía. Se te nota, aunque no lo notes. Así que no dejemos que pase más tiempo. Y lo tercero aquí, en medio de esta analogía, es que María y José volvieron por Jesús. Volvieron por Jesús, pero se llevaron a Jesús. Así que no te atrevas a salir de hoy día aquí sin Jesús. Tómalo, porque Jesús está aquí para ti. Y no es un asunto religioso de un domingo. Es la verdad que debemos vivir todos los días a cada momento de nuestra vida. Salieron de ahí, pero no salieron iguales. Vienes como observador. Si algo me sorprende, así como que tiene que pasar algo muy espectacular para que algo cambie.
o realmente vengo con un corazón receptivo y creo que hoy día es el día del Señor, que vengo a honrarlo, que vengo a adorarle. No vengo simplemente a esperar que alguien me sorprenda, sino vengo yo a entregarle al Señor. Esa es la actitud correcta y podemos salir de acá bendecidos, porque como dice la palabra, más vale dar que recibir, y cuando damos, el Señor nos da. Así que llevémonos de acá a Jesús, no te vayas igual, no vengas por compromiso, no te muevas por emoción, no sigas marcando el paso, dando lo mínimo o viviendo de manera inmoral. Arregla tus asuntos, regresa a una vida cristiana verdaderamente basada en la palabra. Estudia la Escritura, sé lleno del Espíritu Santo. Avanza, avanzo. Tenemos que avanzar. No podemos seguir igual en nuestra vida cristiana. El versículo 49 dice, Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que era necesario me era necesario estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre, como leímos? Pero ellos no entendieron las palabras de Él. ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿Será venir a barrer la iglesia? Creo que también servir al Señor es hacerlo, pero básicamente el texto se refiere a... ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba estudiando la Escritura. Él estaba estudiando la Escritura, él estaba viviendo tratando de comprender, de conocer más a Dios. Él estaba leyendo y preguntando y hablando sobre eso. A veces este mundo nos engaña y nos distrae, haciéndonos pensar que nuestro negocio es el negocio que tenemos en la casa, es nuestro trabajo, es nuestra familia. Nuestro negocio, nuestro primer negocio, nuestra primera obligación, nuestro primer compromiso, nuestra casa del Padre, es estar con Él. ¿Sabes, hijo de Dios, cristiano? Tu obligación es conocer más a Dios. De eso se trata tu vida. Eclesiastés lo dice, esto es el todo del hombre. Conocer al Señor, temer al Señor. El todo del hombre, lo que debemos hacer al final del día, lo que nos debe saciar, lo que debe ocupar nuestra agenda. Y a veces nuestra agenda está tan ocupada de trabajo, de correr, de locura, y yo soy la primera en confesar que el tiempo me falta. Porque hay cosas que hacer y este mundo te demanda. Y no solo eso, te dice que eso es lo bueno. Y te exige porque hay un beneficio económico también, ¿no? Pero hermanos amados, les quiero animar a que andemos en los negocios del Padre. Si eso significa estar en los negocios de los padres a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, por favor, atiende el negocio que sí es importante, el negocio del Padre. Atiende el negocio de leer la palabra y estudiarla y no usarla de almohada. Atiende el negocio que sí es importante, tener tiempos con el Espíritu Santo y que su presencia avive tu corazón. Yo sabía que iban a haber pocos amenes en esto, pero... Amén. 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 Gloria al Señor. Los negocios del Padre tienen que ver con la palabra, con estudiarla, meditarla, comprenderla, contrastarla, aplicarla, obtener sabiduría. Y para eso nos va a servir preguntar, ser obedientes. Es un todo. Este es el último texto que leo. Tranquilos. Juan 15, 1 al 4. Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Qué nos limpia, hermanos amados, espiritualmente, según este texto? La palabra. Ya hemos sido purificados por la palabra. La palabra es limpieza para nuestra vida. Así que si nuestra vida devocional se basa en recibir la palabra aquí el domingo, estamos medio flacos, raquíticos. Si se basa en un pancito de vida, avancemos a lo siguiente y sigamos leyendo porciones bíblicas, estudiando sistemáticamente la Escritura. Hay muchas opciones. Estamos aquí dispuestos para leer contigo la Escritura, pero lee tu Biblia, por favor. Porque si no hay lectura, no hay avance. Y yo estos últimos días he recibido varios testimonios de varias hermanas que me dicen, estaba leyendo con la Chechi, o estaba leyendo acá y comprendí esto en el grupo de crecimiento y esto se unía con lo otro y wow, y la frase siempre me explotó la cabeza. ¡Qué lindo! Qué lindo es cuando la Escritura nos cambia.
Porque no soy yo diciéndole, oye, pero cambia. Es la Escritura, es la palabra. El texto en Juan 15 sigue diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Puedes dar a la siguiente, Luchito? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La palabra hecha carne es Jesucristo. Nuestra forma de encontrar a Dios, de estar en los negocios del Padre, es conocer la Escritura, es obedecerla, es practicarla y es buscar a Jesucristo mismo. Él la buscó, Él estuvo en los negocios del Padre y es el modelo para nosotros también. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la vida cristiana es fome? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué sigo en los mismos problemas? ¿Por qué no me resulta? ¿Por qué veo que el resto está contento y yo sigo aquí con la misma depresión? ¿Por qué? Permanezcan en mí. Conocer, aplicar, vivir la palabra de Dios. Y dejar que el Señor realmente haga cambios en mi vida. Si estoy siendo igual, estoy viviendo igual que hace 5 años, que hace 3 años, que ayer, hay algo que el Señor quiere hacer conmigo. Jesús fue sabio desde pequeño, no solo porque fue el Hijo de Dios, sino porque Él se expuso a la palabra de Dios a nivel familiar, personal, comunitario. Y es lo que nos invita a hacer también. La sabiduría verdadera para la vida viene de la Escritura y de la palabra encarnada, que es Jesucristo mismo. Empezamos hablando del caso de esta persona, de esta familia, de esta mujer. No, si salió solo a robar. Pero, hermano amado, que no sea nuestro caso. No, si solo andaba con los amigos. ¿Haciendo qué? No tengo idea. ¿A qué hora? Chútale. Que nuestra familia modele lo que la Escritura dice. Y si la Escritura no está en la mesa, si no es conocida en nuestra familia, difícilmente mis hijos van a entenderla, van a aplicarla. Y si no, va a ser una imposición. Va a ser, no, tú no puedes hacer esto. ¿Por qué? No sé muy bien. Busquemos la Escritura. Que no sea no, si solo está en el celular, por horas y horas, llenando su mente de violencia, de sensualidad, de egoísmo, de competencia. Que no sea eso. No sé, lo que hago es normal para todo el resto. No seamos el caso del, no, si solo salió a robar, porque a veces lo somos, nos justificamos. Y no entendemos cuán equivocados estamos, pero lo vamos a entender y vamos a poder cambiar en la medida que tú y yo permanezcamos en la palabra, busquemos, oremos. Para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué puedes cambiar esta semana? ¿Qué nuevo rito familiar puedes establecer? ¿Qué nuevo tiempo puedes darle al Señor? ¿De qué manera nueva puedes traer la palabra de Dios y la oración a tu vida y a la de tu familia esta semana? Me gustaría que pudiéramos pensar un poquito en eso. Quizás necesitas establecer un devocional familiar, establecerlo y hacerlo. Quizás necesitas cumplirlo, porque quizás lo haces, pero no vives tanto eso, no vivo tanto eso. ¿Qué es lo que necesitas? Toma un minuto ahí mientras tocamos, va a tocar la música, pero comprométete con el Señor, habla con Él.